Ustedes me avisan si ven la pantalla. ¿Están viendo la pantalla? No se ve, señor. No se ve aún. Ahora sí, ahí se Ahora ve. sí. Ahora sí. Se ve. Ya, sí. Miren, nosotros vamos a resolver 3 problemas que son ejemplos. Yo saqué una muestra de algunos problemas de lo que yo coloco en el segundo parcial de esta materia. Entonces, yo por lo general pongo 5 problemas, colocamos solamente 3 problemas. Vamos a ver cómo lo evaluamos con ustedes. Realmente voy a subir el video también. La idea es que ustedes vean cómo yo resuelvo los problemas, o sea, cómo se lo he solucionado, que más o menos así mismo van a ser los problemas que yo le colocaré en el segundo parcial, que será el próximo martes. Entonces, fíjense, nosotros dimos realmente en la teoría 2 temas, que fueron fuerza de vida, fluidos estáticos, y vimos realmente vimos también flotabilidad y estabilidad, es decir, el capítulo 4 y el capítulo 5. Cuando nosotros vimos fuerza de vida, fluidos estáticos, nosotros analizamos 4 casos. ¿Cuáles fueron esos casos? Fuerza sobre superficies planas horizontales sumergidas, primer caso. Fuerza sobre superficies planas verticales sumergidas, fuerza sobre superficies inclinadas sumergidas y fuerza sobre superficies curvas. Y ahí realmente lo que nosotros determinábamos era una fuerza resultante, que siempre iba a ser a gamma H por A, o sea, peso específico, la altura al centro de gravedad, o el centroide, por el área de la sección transversal. Y entonces, pero esa fuerza actúa realmente en el centro de presión P. Y P nosotros lo definíamos en función de alturas, alturas horizontales, alturas verticales y alturas inclinadas. Entonces, dijimos, por ejemplo, que en el caso de las fuerzas sobre superficies planas horizontales realmente era la presión a la superficie por el área. Ya. En el caso de superficies planas verticales era gamma, fuerza resultante gamma, HC por A, donde HC realmente es la mitad de la altura. Y decíamos que esa fuerza actúa en el centro de presión, que está a 2/3 de la altura. En el caso de las superficies inclinadas, nosotros decíamos lo mismo, fuerza resultante gamma HC por A, pero ahí teníamos que definir nosotros, visualizar primero alturas verticales, que son 3, HC, HP y H, y alturas inclinadas realmente, que eran L, LC y LP. Entonces, las relaciones entre L, o sea, entre las L y las H, se daban a partir de unos triángulos semejantes. En el triángulo 1 nosotros definíamos la relación entre HC y LC, en el triángulo 2 entre LP y HP, y en el triángulo 3 definíamos la relación entre L y H. Y entonces decíamos que LC era igual, LP era igual a LC por tiempo y sobre LC por A. Entonces así podíamos calcular nosotros entonces la HP de la inclinada, que era la más difícil. Después teníamos entonces la superficie curva, decíamos que teníamos que calcular una fuerza vertical y una fuerza horizontal. La fuerza vertical es el peso del fluido sobre la superficie curva sumergida, y la fuerza horizontal era la fuerza sobre el área proyectada de la superficie curva. Y con eso están los 4 casos. También entonces nos pasamos entonces a flotabilidad. En flotabilidad realmente nosotros vimos el principio de alquimia a través de la fuerza boyante. Fuerza boyante es el peso específico del fluido por el volumen desplazado. Y después entonces vimos la estabilidad que tiene realmente un cuerpo sumergido, flotante,
es la capacidad que tiene ese cuerpo de recuperar su posición original una vez ha habido un movimiento con respecto a un eje horizontal. Entonces, si él recupera, el cuerpo se mueve con respecto a ese eje, recupera su posición original, realmente decimos que el cuerpo es estable. Para que un cuerpo sea estable se tiene que dar entonces que la distancia al centro de flotación debe ser mayor que la distancia a su centroide. Y definíamos esa distancia que era YMC igual aquí en YCB más MB. Todo eso está aplicado en todos estos problemas. Entonces vamos, ustedes me dicen realmente, me dicen si cualquier inquietud que tienen. Vamos a leerlo. Miren, voy a poner, ese es el primer problema. Tenemos que entender lo que dice la figura y lo que yo estoy pidiendo. Dice, para el tanque, ¿cuál es el tanque? Ese es el tanque. Yo estoy mirando un tanque, es decir, un depósito que tiene esta forma. Fíjense que tiene acá, aquí es el tope del tanque, aquí es el tapón que tiene el tanque. Entonces, aquí hay una compuerta. Es decir, es un sitio donde yo quiero calcular. Profesor, discúlpeme, no veo la pantalla. Ah, ok. No, ya la veo. Ya, disculpe. Bien. Entonces, tengo la compuerta AB, que es una compuerta realmente. Imagínense, señores, imagínense, tienen que hacer la abstracción mental de que esto es un freezer donde usted recoge las carnes o los vegetales en un supermercado, pero realmente de lado. Esta es como el cristal. Esta es la parte aquí donde están los motores y eso. Y entonces eso se extiende hacia lo largo de una pared. Pero aquí ustedes están mirando realmente el frente, este lateral. Entonces yo digo, mira, y eso está lleno de agua en este caso. En este caso es de aceite que está lleno, porque fíjense que yo le estoy diciendo aceite con ese 0.8. Entonces, en la parte que va hacia la pared, ahí yo abrí una compuerta, una tapa, para que tengan una idea, una tapa. Y esa tapa le llaman AB, es una tapa realmente vertical. Pero ¿qué pasa en el fondo? En el fondo allá, suponiendo que yo tengo un compresor acá abajo, o sea, aquí yo abrí una compuerta también, o sea, una tapa que es la tapa E. A las tapas yo le llamo compuerta. Pero aquí tengo también esta parte que es curva. Entonces, esa es la compuerta GH. Y tengo realmente esta tapa también que es inclinada. Y entonces, ¿qué le llamo CD? Fíjense entonces que ahí están todos los casos que yo les mencioné a ustedes, que le acabo de mencionar. Pues esto es una superficie plana vertical, superficie plana horizontal, superficie curva y superficie inclinada. Entonces, ¿qué me está pidiendo el problema? Me está pidiendo realmente que encuentre la fuerza resultante, su localización y que dibuje los datos en cada una de esas compuertas, donde actúa la fuerza resultante y cuáles son los parámetros de su altura, o sea, los parámetros geométricos realmente. Entonces, miren algo también que estoy diciendo. La longitud es de 20 metros, es decir, eso es lo que se extiende, ese equipo que tiene 20 metros, es decir, eso es lo que usted ve cuando usted se para realmente en el largo de ese tanque. Entonces es de 20 metros. O sea, eso es lo que se extiende. Miren el mouse mío hacia allá. Pero yo le estoy mirando, realmente, yo le estoy mirando acá. Yo estoy mirando al frente, o sea, en esta tapa lateral. Si me coloco acá, de este lado donde dice valor, entonces, y miro hacia allá, yo voy a ver entonces los 20 metros. ¿Qué son estos? Estas son las proyecciones. Como eso es una tapa, yo no la veo realmente, eso es la proyección. Yo lo que estoy diciendo es que esa tapa AB realmente es rectangular, que tiene una altura de ¿cuánto? De H, y que lo que se desplaza a ella hacia allá, hacia la pared, realmente es 10 metros. En este caso estoy diciendo que esto se desplaza, o sea, tiene realmente una base de 4 y que se desplaza 10 metros. Entonces, esto tiene esa longitud que es inclinada
que esa hipotenusa acá, y realmente aquí no le estoy dando nada. Eso significa que ella cubre, la base cubre todo, los 20 metros. Y aquí tenemos esta, que es una superficie curva sumergida. Eso significa que esa superficie curva también cubre todos los 20 metros. O sea, eso es, aparte, la parte de abajo de eso es curvo. Entonces vamos a iniciar. Eso está lleno de agua, de aceite, perdón, de aceite. Entonces, fíjense, yo debo calcular, aquí no me están dando un parámetro que es H. Entonces, pero me dan el ángulo, este ángulo me están dando. Entonces me dan, fíjense que yo tengo esa distancia es 10 metros, esa distancia, 10 metros. Entonces me dicen, realmente, como no tengo esa distancia, voy a calcular esa distancia H. ¿Cómo la calculo esa distancia H? Realmente la calculo diciendo, si ustedes se fijan, mírenlo acá, del triángulo DOC, fíjense, se lo coloqué acá, triángulo DOC. ¿Cuál es el triángulo? DOC. Se tiene que la tangente de phi, es decir, la tangente de este ángulo, ¿a qué va a ser igual? Al cateto opuesto, que es H, sobre el cateto adyacente, que es 10 metros. Entonces, le despejo yo a H. Me da que H, esa altura, realmente, que es la altura que hay desde acá hasta acá, ¿vale cuánto? 10 metros. Eso se entiende. ¿Se entiende? Sí. Bien. Hasta ahí no hay problema. Fíjense que yo le estoy diciendo de dónde saco al AH. Del triángulo, fíjense, triángulo DOC. Eso es DOC. Ya. Apliqué la tangente de phi, que es cateto opuesto, sobre cateto adyacente. Ya conseguí esa altura. Esa altura. Seguimos entonces. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Voy a analizar compuerta, o sea, tapa por tapa. Y empiezo entonces por la primera, la compuerta AB. Voy a empezar por esa compuerta. Es decir, por esa tapa. Bien. Entonces, ¿qué pasa? O sea, volvemos acá. Yo estoy mirando esa tapa vertical, realmente. Estoy mirando acá, lo que la veo es como una línea vertical. ¿Qué es esto? Lo que yo hago. Fíjense, una línea. Y esa línea le llamo AB, que es lo que ustedes ven acá. AB. AB. Entonces, en la teoría yo le dije a ustedes que había dos puntos, el punto C y el punto P. El punto C es el centroide, que es la mitad, el centro de gravedad, y el punto P es el centro de presión. En P es donde actúa la fuerza resultante. Fíjense que eso es lo que yo ando buscando, ese valor, que la coloqué porque es lo que me pide el problema. Entonces, como tengo fíjense el caso, y entonces identifico el caso porque eso es importante. En función del caso, realmente yo veo cómo tengo que resolverlo. Entonces, caso, compuerta plana vertical sumergida. Fíjense que es una compuerta vertical, es una tapa vertical que está sumergida. Está parada y está sumergida. Entonces, como está de pie, entonces yo tengo tres alturas. ¿Cuáles son las alturas? HC al punto del centroide, o sea, la vertical. Las distancias verticales siempre son H y las distancias inclinadas siempre son L. AP tengo una distancia vertical de HP, que todo eso lo calculo yo y lo vamos a ver cómo lo calculamos. Y la total realmente es H. Pero si ustedes se fijan, y yo sé que ustedes ya lo vieron, realmente, ¿qué estamos mirando nosotros? Estamos mirando que esa distancia total, la altura total de entre A y B, ¿cuánto es? Es H grande. Entonces, por eso yo digo acá que H pequeña, que es esta altura, la altura entre A y B es H grande. Y ya yo calculé H grande, que me dio 10 metros. ¿Entiende eso? Fíjense que estoy al paso para que ustedes vayan asimilando las cosas. Profe, disculpe, Entonces, no entendí esa parte. Mira, La H, mira, la H o esa sea, compuerta es la altura. vertical. Sí, mírala acá. ¿Y dónde dice que esa vale 10 metros? ¿Dónde dice?
Álvaro, pero eso fue lo que calculamos ahora, Álvaro, míralo acá. H, y la calculé con ese triángulo, pues. Que la apliqué tangente de phi es H grande sobre OD. Míralo acá. Que vale 10. Entonces, H Ok, me da 10. ok. Ya, perfecto. Vamos por partecita. Se lo llevé el problema por partecita para que no se perdiera. Entonces ya yo tengo que esa H, que yo le llamé la altura vertical total, realmente es igual a la H grande, que la calculé ya en la hoja anterior. Entonces ya por fórmula yo sé que la fuerza resultante de la compuerta AB, o sea de la tapa AB, es ¿quién? Es el peso específico por HC por el área AB. Bien. Vamos a desglosar cada cosa de esta. Esto es el peso específico. ¿Cómo yo calculo el peso específico del aceite? Digo, el peso específico del aceite es el SG del aceite por el peso específico del agua. Si ustedes se fijan, ¿en qué sistema estamos trabajando nosotros? Le tengo metro en el sistema internacional. Entonces, en el sistema internacional, el peso específico del agua es 9.81 kilonewton metros cúbicos. Entonces, eso me permite calcular realmente el peso específico del aceite, que me da 7.848 kilonewton metros cúbicos. Eso multiplica 0.8 por 9.81. Hasta ahí ya calculé el gamma, el peso específico de esta fórmula para calcular la fuerza sobre esa tapa vertical. Entonces, el otro parámetro es HC, pero HC realmente en una compuerta vertical es la mitad de H, es la mitad de la altura. Entonces dijimos, ¿quién? Que HC, fíjense, es H sobre 2. Eso es 10 metros sobre 2, me da 5 metros. Y ya tengo HC. Voy a calcular el área. Fíjense entonces que el área, miren acá. Esa altura, ¿cuánto vale? Dijimos, 10. Y esto aquí, base por altura, ¿cuánto me da? 10 por 10. Entonces, el área AB realmente, el área AB es 10 por 10, 100 metros cuadrados. Entonces ya yo tengo todo para sustituir acá. Eso es 7.848, que es el peso específico del agua. Vamos a ponerlo más pequeño para que veamos. El peso específico del agua, que es 7.848, que lo calculé acá, por HC, mírenlo acá, y HC me dio 5, que es la mitad de H, la mitad de la altura, por el área que es de esa compuerta, que es base por altura, 10 por 10, me da así. Entonces la fuerza que actúa en esa tapa vertical sumergida es 3.924 kilonewton. Fíjense que metro por metro cuadrado me da metros cúbicos, se va con este metros cúbicos. Entonces, ¿a dónde actúa esa fuerza resultante? En el punto P. ¿Cómo yo calculo a P? Con HP. Entonces, ¿a qué va a ser igual a HP? HP va a ser 2/3 de H. Entonces, ya yo tengo a H, que es 10, perdón. Entonces, 2/3 de 10 me da 6.667 metros. Y siempre, y ustedes muchos que son industriales, deben saber, aquí hay un control ya. Siempre el punto P está por debajo del punto C. Entonces se cumple. HP, fíjense que HP es 6.667, que es mayor que HC, que es 5. Es decir, que yo estoy bien hasta ahí. Entonces, ¿qué hago? Estos valores ya los sustituyo en el diagrama, todo lo que encontré. ¿Cuánto es H10? ¿Cuánto es HP? 6.667. ¿Cuánto es HC? 5. ¿Y cuánto es la fuerza resultante? 3.924 kilómetros. Y ahí terminé, señores, ya la compuerta AB, que es la compuerta vertical, que es esta compuerta. Es esta, AB. Ya yo trabajé esta compuerta, esta tapa. Fíjense que me piden AB, la CD, la EF y la GH. Ya yo trabajé esta. Esa la trabajamos ya. ¿Cuál es la otra que me piden? La CD, que es la más incómoda, que es la inclinada. Vamos a ver ahora que estamos frescos, cómo nosotros trabajamos entonces la compuerta CD. Pregunta, la compuerta B. Preguntas, alguna sugerencia, algo. Bien, seguimos. Miren, esa es la compuerta CD. ¿Qué es esta? ¿Cómo es esa compuerta? Realmente es inclinada.
¿Por qué? Porque tiene un ángulo de inclinación, que ese ángulo de inclinación es phi. Entonces yo digo, el caso es compuerta plana inclinada sumergida. Entonces, ¿qué pasa? Yo le decía a ustedes que el procedimiento mandaba a que yo proyecte la compuerta hacia la superficie. Fíjense la superficie. ¿Cuál es la superficie? Es este valor acá, porque todo esto se supone que está lleno de aceite. Pero ¿qué pasa? No tengo que proyectar nada porque el punto C coincide realmente con la superficie de la compuerta. Fíjense entonces que por eso es que yo hago que C y S son iguales. Ese es un punto proyectado donde corta la proyección de la compuerta inclinada, corta la superficie, pero en este caso yo no tengo que hacer ninguna proyección porque realmente esa superficie, o sea, esa área inicia realmente en la misma superficie del aceite. Entonces, lo mismo, coloco mi punto C y mi punto P, pero en este caso lo coloco realmente en una línea inclinada. Entonces, como tengo inclinación, tengo entonces 3 distancias verticales y tengo 3 distancias inclinadas. Miren las verticales, que son H, HP y HC. H es la total. HP es la distancia P y HC es la distancia C. Y tengo realmente mis inclinadas. Para yo sacar mis inclinadas, utilizo el procedimiento de acotación. ¿Qué es acotar? Yo trazar paralela entre perpendiculares. Entonces, realmente, ¿qué es lo que yo hago? Trazo una perpendicular por el punto C o por el punto S, que es esta. Y trazo una perpendicular por el punto D, que es esta. Y entonces ya trazo, entre esas dos perpendiculares, trazo la paralela a la dimensión que yo quiero medir. Quiero medir la distancia AC, trazo LC. Quiero medir la distancia P, total. Tengo entonces ya tengo, fíjense que ya yo definí mis 3 distancias verticales y mis 3 distancias inclinadas. ¿Cuáles son las 3 verticales? HC, HP y H. HC, HP y H. ¿Cuáles son mis 3 distancias inclinadas? LC, LP y L. Entonces, si ustedes, y yo sé que ustedes son curiosos, fíjense, miren los 45 que yo le coloqué. Este es el 45 que yo Profesor, le discúlpame. diga. Bueno, parece, no sé si a otros le está pasando, pero ya nos está compartiendo la cámara, la pantalla. Alguien que, otro que Bueno, hable. todavía Yo la veo, yo la estoy viendo bien. la estoy viendo bien. Tengo yo un problema entonces, profesor. Soy yo el del problema, entonces, disculpe. Parece que mira a ver si un rato espera para ver entonces si posiblemente sea problema con el internet o eso. Sí, tiene que ser con el internet, porque el mío estaba Con el haciendo. ancho de banda. Sí. Entonces espera un poquito, si no entonces vuelve a entrar, ¿tú entiendes? Yo estoy grabando esto y además el ejercicio se lo voy a subir también, o sea que lo van a tener en PDF y está grabado. Perfecto. Vamos a ver, ¿te llegó ya? Voy a moverme más cerca del internet. A mí me llegó ya. Yo lo puedo ver. A mí sí. Ya. Miren, entonces, si ustedes se fijan, yo estoy acá, miren, este ángulo es 45, yo tracé, entonces, como esto es una paralela, yo tracé una paralela por P, tracé una paralela por C. Entonces, que esto fue lo que yo hice acá. Tracé una paralela por P, tracé una paralela por C a esta que me da el ángulo de inclinación. Entonces, alternos internos. Entonces, eso significa entre paralelas, o sea, esos ángulos que son iguales. O sea, esto es 45, esto es 45 y esto es 45. Si eso es así, y vamos a ver, miren, vamos a ver el triángulo 1. El triángulo 1 siempre va a ser con HC y LC. ¿Cómo yo voy ese triángulo? Fíjense, yo vengo acá, llego hasta acá abajo, llego a C y vuelvo otra vez a C. O sea, llego al centroide acá y llego a S. Fíjense que es este triángulo. Y ese es mi triángulo 1. Entonces, ¿lo ven?
sea, ese triángulo lo ven acá, donde yo estoy marcando con el mouse, con la flecha. Sí. Sí, ¿Se ve? sí, profesor. Sí. Sí, se Entonces, visualiza. ¿qué pasa? Ahí tienen, ya sacaron ustedes ese triángulo. Entonces, ¿qué yo digo? Miren, seno de 45 sería el cateto puesto sobre la hipotenusa. O sea, el seno de 45, si ese ángulo fuera 30, fuera seno de 30. Si fuera 60, fuera seno de 60. Va a ser HC sobre LC. De ahí despejo, yo digo, pero HC, ¿a qué es igual a HC? A H sobre 2. ¿Cuál es la altura de H? Fíjense que es la misma altura. Esa H, ¿cuánto vale? ¿Qué es esta? La vertical, total, vale 10. Entonces, eso significa que mi HC vale 5. Ya lo habíamos dicho. Entonces, pero ya porque esto me vale 10, porque coinciden ahí en ese caso. Entonces, puedo despejar a conseguir a LC, que es la distancia inclinada, que sería en este caso la hipotenusa. Entonces, LC me da 5 entre el seno de 45 y eso es 7.071 metros. Es decir, ya con mi triángulo 1 yo conseguí a quién? A LC y conseguí a HC. Vamos a visualizar entonces el triángulo 2. Fíjense, el triángulo 2. ¿Cuál es el triángulo 2? Entonces, el triángulo 2 me lo da, fíjense, el triángulo 1 siempre es con C, con el centroide. El triángulo 2 siempre es con P, con el centro de presión. Vamos a visualizarlo acá. Miren mi triángulo 2. Sería S, P y S. Mírenlo acá. S, llego a P y llego otra vez a S, que es este triángulo, este triangulito que tengo acá. Bajo HP, tengo este cateto acá y subo otra vez. Y tengo entonces un triángulo con P. Mírenlo acá. Pero como ese ángulo yo le dije ya que es 45 también, tengo la misma relación. Digo entonces el seno de 45, ahora lo hago con quién? Con HP. Sería el cateto opuesto HP sobre la hipotenusa que es LP. Y ahí despejo HP, eso multiplica a LP por el seno de 45. Me da que LP es H, o despejo entonces a LP. No tengo nada de esto todavía, pero lo expresé en función de eso y te van a ver que ya tengo, lo puedo entonces, lo voy a utilizar más adelante. Y el último triángulo es el total. ¿Cuál es el total? Tengo mi vertical, tengo AD y tengo entonces AS, que es este triángulo, que es el triángulo 3. Fíjense, mi vertical que me da la altura total, tengo este cateto y tengo D y tengo entonces la hipotenusa, que es esta área completa, que es esta área, fíjense, esta longitud acá, completa. Entonces, de ahí digo lo mismo, seno de 45 sería en este caso AH, cateto opuesto sobre hipotenusa. Despejo, pero ¿quién es H? H es 10 metros. Mierda, H es 10 metros, entonces yo puedo conseguir esa distancia, que es esa hipotenusa. ¿Cuánto es H sobre el seno de 45? Es decir, 10 sobre el seno de 45 me da 14.142 metros. Es decir, ya yo conseguí realmente esa inclinación, L, que es ¿quién? La altura de esa área. Entonces ya teóricamente tengo todos los datos para calcular la fuerza resultante. Y la calculo entonces. Vengo acá, fíjense, la fuerza resultante del área inclinada, de la capa inclinada CD, sería A gamma HC por el área CD. Pero ¿a qué es igual el área CD? Fíjense, esta área, esa área, ¿a qué es igual? Yo tengo ya mi altura. ¿Mi altura quién es mi altura? L, que la conseguí yo, con el triángulo 3. Y esta base, ¿cuál es esta base? Si yo no le doy nada, se supone entonces que ella es toda la longitud, 20 metros. Entonces, esto fue lo que yo hice acá, donde el área es base por altura, donde H, o sea, la altura es L, y donde realmente la base es 20 metros, que es todo lo largo de ese tanque. Entonces multiplico 20 por 14.142 y me da 282.84 metros cuadrados. Eso es el área CD. Entonces ya lo mismo, multiplico entonces, tengo mi peso específico, lo calculé con la compuerta 1 ya porque es el mismo, es el aceite, por HC que es 5 y por el área que es 282.84 metros cuadrados. Me da que en ese caso, para esa fuerza inclinada,
para esa superficie inclinada me da que la fuerza resultante es 11.098.64 kilómetros. Ahora vamos a localizar a P. Yo tengo entonces a P, la puedo localizar con unas fórmulas. ¿Cuál es esa fórmula? Dice que la distancia inclinada en P va a ser la distancia inclinada en C más el momento de inercia sobre LC, distancia inclinada en C por el área. Entonces acá sustituyo. Ya yo tengo entonces, fíjense, yo había calculado acá ALC, es 7.071. Tengo 7.071 más el momento de inercia. Cálculo el momento de inercia y eso es una fórmula. El momento de inercia es un rectángulo y yo le voy a poner un rectángulo, es esta fórmula. BH cubo sobre 12. Entonces, ¿cuál es la base? La base es 20. Es esta base. Esta base, 20. ¿Y cuál es la altura? La L, que es 14.142. Y eso, aplico esa fórmula acá. 20 por 14.142, entonces elevado al cubo entre 12. Eso me da que el momento de inercia realmente es ¿cuánto? El momento de inercia es 4.713.91. Sustituyo. Y me da entonces que LP es 9.428 metros. Fíjense que LP es mayor que LC. Si esa relación no se cumple, usted cometió un error. Siempre P debe ser mayor que C. Siempre. Entonces, pero tengo otra manera de yo conseguir, entonces, ya tengo a LP. Entonces, ¿qué pasa? Del triángulo 2, yo sé que HP va a ser LP por el seno de 45, que fue lo que yo tuve por acá, del triángulo 2. HP es LP, seno de 45. Entonces, calculo HP, 9.428 metros por el seno de 45. Eso me da que HP es 6.667. ¿Cuánto es HC? 5. O sea, se cumple que HP es mayor que HC. Pero tengo otra fórmula por ahí, que también la puedo para comprobación, para ver si no me he equivocado. Entonces digo que HP es una fórmula. HP va a ser HC más I seno cuadrado siempre de teta sobre HC por A. Y sustituyo, como tengo todo, HC5, el momento de inercia, el que yo calculé, 4.000 y pico, por el seno cuadrado de 45. ¿Saben cómo calcular esa cosa? Seno cuadrado de 45. ¿Saben cómo es eso? En su calculadora. Eso usted decir seno de 45 y lo eleva al cuadrado, esa parte. Eso es lo único que tienen que hacer. O sea, no ni elevar el 45 al cuadrado ni nada. Eso es, usted saca el seno de 45 y ese valor, ese resultado lo eleva al cuadrado. Bien. Entonces, entre HC que es 5 por el área que es 282. Fíjense que me da igualito. Por cualquiera de los métodos que usted pueda utilizar, da igual. Eso yo lo hago para comprobación, para que ustedes vean que tienen esta fórmula y esta fórmula realmente, esta fórmula y esta fórmula con LC, con LP me da igualito. O sea, yo aplicando esto me da igual. Ustedes hacen como ustedes quieran hacer el cálculo. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo tengo todo. Entonces lo que hago es que lo presento acá. Fíjense que presento mi H es 10, mi HP es 6.667, mi HC5, mi LC 7.071, mi LP es 9.428 y mi L es 14.42 y mi fuerza resultante fue 11.000 y pico. Ya. Y ya yo terminé entonces la compuerta CD, que es la inclinada, que es la más grande. Vamos entonces ahora a la compuerta. ¿Cuál compuerta? A la EF. Caso, compuerta plana horizontal sumergida. Esa es la tapa del fondo. Eso es en el fondo. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo en el fondo? Yo lo que estoy viendo en el fondo realmente, porque lo estoy midiendo a este lado, EF. Pero eso es una tapa rectangular también. Entonces, esa sí es fácil. Esta es la del fondo. Fíjense que yo tengo la altura al fondo. Vamos a ver cuál es la altura que yo tengo al fondo, porque eso es gamma H. La presión en el fondo sería, recuérdense, el peso específico. ¿Por quién? Por la altura. Entonces, ¿cuál es la altura que yo tengo al fondo? Vamos a la figura original. Entonces, ¿qué tengo? Al fondo, ¿qué distancia hay entre acá, que está el nivel, hasta EF? Fíjense, eso es H más 2. ¿Lo ven? Pero H, ya yo lo había calculado, que fue este valor, 10. Entonces eso es 10 más 2. Eso me da 12. Entonces, fíjense que yo pongo H es 12.
Entonces, mírenlo acá, como se lo calculo, 10 más 2, 12. Entonces ya eso multiplica yo el peso específico, que lo calculé hace 8.000 años, 7.848 kilonewton metro cúbico por 12. Ya me da entonces la presión. Esa es la presión que actúa, pero yo no quiero la presión, yo lo que quiero es la fuerza, entonces multiplico esa presión por el área. ¿Y cuál es el área? Esa se la doy yo acá. El área es 10 por 4. 10 por 4. Entonces, tengo acá 10 por 4, que es 40. Y ya la calculo en la fuerza. 9.176, que es la presión por el área, que es 40 metros cuadrados. Eso me da entonces 3.767.04 kilómetros. Entonces ya aquí lo coloco los valores. Ya terminé entonces con la compuerta horizontal, plana horizontal sumergida. Nos queda solamente una sola tapa, que es la tapa inclinada, que es esta tapa. Esta tapa, esa tapa. Pero recuérdense que esa tapa se extiende todo. Vamos a ver cómo visualizamos, cómo trabajamos entonces esa superficie. Después de la inclinada, esa es la que más, porque hay que visualizarla también. Vamos a ver, es esta. Miren, análisis de la compuerta GH. Caso, compuerta curva sumergida. Ese es el caso. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo realmente? Yo lo que visualizo es, miren la compuerta, la parte curva solamente. Y entonces veo realmente todo lo que está por encima, lo que soporta, el fluido que soporta esa superficie curva. ¿Qué es esto? Fíjense que es todo esto que está acá. Es decir, es Q, D, G, Q. Todo eso es lo que yo tengo de fluido sobre esa superficie curva. ¿Qué es esto que yo les representé a ustedes acá? Fíjense. Q, P, E, H. Si ustedes se fijan, a mí lo que me interesa realmente, la fuerza sobre una superficie curva sumergida, existen dos fuerzas. Yo calculo dos fuerzas. Una fuerza vertical y una fuerza horizontal. ¿Cómo yo calculo la fuerza vertical? La fuerza vertical es el peso que soporta esa superficie, del peso del fluido que soporta esa superficie. Pero yo sé que el peso, ¿a qué es igual el peso? El peso realmente es ¿quién? Es peso específico por volumen. O sea, el peso es peso específico por volumen. Entonces, ¿pero qué pasa? El volumen no es más que área por la longitud. El volumen es área por la longitud. Es decir, yo tengo una tiza y yo quiero saber el volumen de la tiza. Yo calculo el área del círculo de la tiza y la multiplico por el tamaño de la tiza. Y eso me da entonces el volumen. Quiero el volumen de un vaso de agua que sea cilíndrico. Agarro y mido el radio o el diámetro de la base y mido la altura del agua en el vaso. Y entonces multiplico esa área por esa altura y eso me da el volumen. Entonces lo que yo he hecho acá es lo siguiente. A mí lo que me interesa es conseguir ese volumen rojo que yo he marcado acá. Pero yo ¿cómo consigo esa área total? Para multiplicarlo entonces por, ¿qué es el volumen total? Digo, bueno, mira, esa área, el volumen, o sea, el área va a ser el área 1 más el área 2 por la longitud. Es esta área 1 y esta área 2. Fíjense entonces que separo dos áreas compuestas. El área 1 es ¿quién? ¿Qué es QPH? Un triángulo. ¿Y qué es PHG? Eso es un cuarto de círculo. Y el cuarto de círculo es un cuadrante. Un círculo usted lo divide en 4 partes y tiene cada parte es un cuadrante. Un círculo lo divido en 2 partes y tengo semicírculos. Correcto. Entonces, ya que yo digo, entonces, fíjense que digo que el área 1 es el área del triángulo HPQ. Mírenlo acá. HPQ. Entonces, pero ¿qué pasa? Para yo calcular realmente el área del triángulo, que es un medio de la base por la altura, necesito calcular APQ. Necesito calcular APQ. Vamos a verlo acá. Miren acá el triángulo. PQ.
Entonces, pero ¿qué pasa? Yo no tengo esa altura de PQ. Pero puedo entonces aplicar triángulos semejantes. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, ese triangulito pequeño que está entre T, PQ, es el mismo triángulo que yo tengo entre D, o C. Entonces, ¿qué yo hago? Aplico entonces por triángulos semejantes, digo lo siguiente. PQ sobre PD, ¿qué es eso? PQ sobre PD, miren, eso es, acá, yo digo, PQ, o sea, la altura sobre el cateto, sobre este cateto, es esta altura que es CO o C sobre OD. Es decir, tengo esa relación, esa proporcionalidad. ¿Y eso por qué lo puedo hacer? Porque son triángulos semejantes. Lo que yo estoy diciendo es que la tangente de este ángulo de phi es PQ sobre PD, pero la tangente de este ángulo también es ¿quién? Es OC sobre OD. Entonces, lo que ya elimino la tangente, porque ya yo sé que son triángulos semejantes. Y entonces me da esa relación, que es una relación de proporcionalidad. Entonces, de ahí yo despejo a PQ. PQ es PD por ¿quién? Por OC sobre OD. Pero ¿a quién es igual entonces PQ? Fíjense, PQ, vamos a ver acá. Esto, o sea, calculo entonces a quién va a ser. Yo tengo a PD. ¿A qué va a ser igual PD? PD es 2 metros, porque esto es el radio de ese cuadrante. Entonces, tengo que PD, o sea, PQ es 2 ¿por quién? Por OC. ¿Cuánto es OC? La altura, que es 10. Y entonces, entre la altura que hay entre OD, que es 10 también. Entonces me da que PQ es 2. Era de esperarse porque ese ángulo es de 45 grados. Lo que hay entre la vertical es lo que tiene que haber en la horizontal. Entonces me da 2. Y ya yo puedo aplicar entonces mi área 1. Calcular el área de un triángulo, que es un medio de la base por altura. ¿A qué va a ser igual la base? A OD. ¿A qué va a ser igual la altura? A PQ. Entonces eso es, A1 es un medio de 2 por 2. Eso me da entonces, ¿cuánto? 2 metros cuadrados. Entonces calcula el área 2, que es el área de un cuadrante. El área de un círculo es pi diámetro a la 4, pi diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, entre un cuadrante es dividir yo esa área entre 4. Y eso me da entonces entre 16, lo digo. Pero a mí lo que me están dando es el radio. Fíjense que yo lo que le doy a ustedes acá es el radio del cuadrante, que es este. Entonces ya el diámetro es 2 veces radio. Entonces eso fue lo que yo hice acá. 2 por 2 elevado al cuadrado entre 16. Me da entonces el área 2, que es 3.1416 metros cuadrados. Ya como tengo el área 1 y el área 2 la sumo. Y eso la multiplico por la longitud. ¿Cuál es la longitud total? Lo que se desplaza, el largo que tiene ese tanque, que es 20. Entonces me da que el volumen es 102.832. Calculo el peso, que multiplica el peso específico por esos 102 y me da entonces que el peso es 807. Eso significa que la fuerza vertical es 807. Ya calculé una fuerza de la superficie plana, de la superficie curva. Me falta calcular entonces la horizontal, que es esta. Análisis de fuerza horizontal. Entonces, miren acá. No sé si ustedes visualizaron ahorita el dibujo. Esto es, imagínense que usted está acá de frente. Esto es el cristal que usted tiene. Esta es la parte curva de abajo. Esos son los 20 metros que usted está mirando, que yo le estoy diciendo. Esa es la parte 10 y esto es la superficie inclinada y esta es la superficie curva. ¿Qué es lo que yo hago? Voy a proyectar. Yo me paro aquí de frente, pongo un plano imaginario y proyecto cada punto. Cuando yo proyecte realmente, fíjense, el ojo humano no es capaz de ver inclinación. Entonces, esta parte la proyecto yo como un rectángulo y la parte curva, que es esta roja, también la proyecto como un rectángulo. Entonces, en definitiva, lo que tengo es un rectángulo. Entonces, a mí lo que me interesa conseguir realmente es la fuerza resultante sobre el área proyectada. Pero eso es fácil. ¿Qué pasa? La fuerza resultante sería gamma HC por A, donde A es el área proyectada. ¿Qué es esto?
La fuerza horizontal sería gamma HC por el área proyectada GH. Entonces acá, ¿cuál es el área proyectada? Es esta roja. Esta base, ¿cuánto es? 20, porque eso es lo que tiene de largo. ¿Y cuál es la altura? Esa altura es realmente el radio. Entonces, pero a mí lo que me interesa es llegar desde aquí arriba, que es esto, fíjense, HC, serían los 10 que tiene esta altura acá, más la mitad de la parte roja, que es de la mitad de 2 es ¿cuánto? Es 1. Entonces me da que HC es 11, o sea, 10 más 1. Y ya tengo HC, entonces eso es el peso específico del aceite por 11 por el área proyectada. ¿Cuál es el área proyectada? Esto es 40 por ¿quién? Por 12 realmente. Fíjense, 40 por 2. O sea, 20 por 2 queda 40. Y me da entonces la fuerza horizontal. Entonces, pero yo quiero una fuerza es neta. Entonces calculo, como tengo fuerzas en diferentes direcciones, calculo una resultante. La fuerza resultante, GH, sería la fuerza vertical al cuadrado más la fuerza horizontal al cuadrado. La fuerza resultante me da eso, que es 3000 y pico. Y calculo entonces el ángulo de inclinación, que es la vertical entre la horizontal siempre. Entonces eso da 12.82. Yo lo que he conseguido es esta fuerza, miren señores, se la dibujé acá. Esto es la superficie curva. Tengo una horizontal, una fuerza horizontal, y ya calculé, y tengo una fuerza vertical. Y esa es la resultante. Fíjense, así es que actúa la resultante sobre esa superficie curva y forma un ángulo de 12 grados. Y ahí está, completamente resuelto el problema 1. Pregunta, duda, sugerencia. Pregunta, dudas, sugerencia. Comentario, inquietud, lo que sea. Si no me dicen y profesor. Ese ejercicio es largo, profesor. Ese es el Wow. comentario. Pero no solamente eso. Es el único No, comentario, ¿verdad? mira, te voy a decir algo. Eso tú no lo vas a encontrar en ningún libro de mecánica de fluidos. Eso es una teoría a lo largo de... Yo estoy dando esta materia del 2005 y yo desarrollé estos conceptos precisamente para buscar el entendimiento de esto, que no es fácil. Tú en ningún libro que te trate tú conseguir las relaciones que tiene en una fuerza inclinada con el tema de los triángulos. Nunca, no lo vas a conseguir en ningún libro, esa teoría. Porque no es fácil. O sea, estos son los casos sencillos. Porque esto tiene complicaciones. Antes, cuando... Sencillo, no es que profesor. ustedes sean así, pero realmente antes el estudiante era más... No había tanta proliferación de las redes sociales, estaba más concentrado, ¿tú entiendes? Yo digo eso. Entonces, pero era más difícil, yo lo ponía más difícil esto aquí es fácil, porque aquí yo te estoy dando que aquí, esto es un cachú, porque ya yo te estoy diciendo que ella te está cortando la superficie, pero si te la pongo aquí por la mitad, ahí entonces tienes tú que hacer tienes que realmente hacer otro análisis. Entonces, o sea, esto es una simplificación de un problema más complejo realmente. Pero ahí lo que tiene son los 4 casos. Cómo se enfrenta, cómo se analiza cada uno de los casos. Cuando tiene una Profesor, tapa vertical, una tapa horizontal, una tapa inclinada y una tapa curva. Dígame. profesor, la parte de cuando usted estaba calculando los triángulos equivalentes, esa parte, ¿la puede repetir? Vamos a ver acá. Esta parte. ¿Cuál? Esta parte. Esta. O esta. O esta. ¿La de la curva o de la inclinada? ¿Cuál? Son dos. Yo apliqué entonces triángulos semejantes en 2 cálculos, en la curva y en la inclinada. ¿En cuál quiere que te explique? Vamos a explicártela en las dos, por si acaso tiene duda. En las dos, vamos a ver. Mira, en la inclinada, tú tienes que realmente, siempre tú tienes que marcar los puntos C y punto P. El punto P está por debajo del punto C. Entonces, ¿qué haces? Tú marcas las distancias verticales, a C, a P y a H.
y marca la distancia inclinada. Para marcar la distancia inclinada, traza perpendicular por donde tú quieres, que es S y por D, y de ahí traza paralela. Entonces, tú te fijas, las inclinadas van a ser siempre la hipotenusa, siempre van a ser la hipotenusa, y la H van a ser el cateto opuesto. Entonces, fíjate, aquí tú tienes un triangulito que es HC, LC. Aquí con P tiene un triangulito que es HP con LP, porque es la hipotenusa. Y el triángulo total sería entonces H con ¿quién? Con la longitud total. Es esto. El triángulo 1 es este triángulo, HCLC. El triángulo 2 va a ser siempre HPLP. Y el triángulo 3 va a ser siempre H, que es el total, y L. Y ahí entonces tú consigues las relaciones, todas las relaciones. Y eso diciendo tú, el seno de 45 es opuesto sobre hipotenusa. Y de ahí despeja tu HC y LC. El seno, me voy con el triángulo 2, sería el seno de 45, sería HP sobre LP. De ahí despeja HP y ALP. Y el seno de 45 en el total sería entonces H sobre L. Despeja AH, que la tienes ya, porque ahí te la calculaste, y L. En el caso de la curva, ¿qué pasa? Fíjate, en el caso de la superficie curva, ¿qué es lo que yo tengo que buscar? Yo lo que tengo que buscar realmente es un volumen sobre, o sea, imagínate que tú tienes, eso para que lo entiendan, vamos a ver, para que entiendan, y yo estoy ahora, se lo voy a hacer con ese ejemplo, yo tengo ahora mismo frente a mí una botella de agua. Si esa botella de agua yo la inclino, entonces no está llena porque yo me he bebido la mitad. ¿Qué ustedes van a tener? Ustedes van a tener realmente un agua sobre una superficie curva que es el fondo. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Yo debo calcular entonces el volumen que tiene el agua sobre esa superficie curva, porque yo la acoté la botella. Aquí lo que yo estoy diciendo es que yo debo calcular el volumen que contiene esa parte curva. ¿Y cuál es ese volumen? Fíjense, si nos vemos acá, ese volumen es esto. Todo lo que hay ahí de aceite es lo que yo debo calcular, ese volumen de aceite. Pero ese volumen de aceite, fíjense que es fácil, porque es, siempre que yo tenga áreas compuestas, yo separo esas áreas compuestas en áreas simples. ¿Cuáles son las áreas simples? El triángulo, el rectángulo, el cuadrado y el círculo. Son las áreas simples. Entonces aquí yo veo que tengo entonces esa área que es compleja, no sé lo que es, realmente la puedo descomponer en ¿quién? En un triángulo, y la descompongo entonces en un cuarto de círculo, que es un cuadrante. Pero ¿qué pasa? Para yo calcular el área de ese triángulo, yo no conozco el punto PQ, esa alturita. Entonces lo que hago es que aplico acá también proporcionalidad. O la proporcionalidad sale realmente de una tangente, porque yo lo que digo es de triángulos semejantes. Fíjense, este triángulo que está acá, PQ, PAD, es el triángulo, es este, COD. ¿Por qué? Porque tienen el mismo ángulo. Entonces, ese triángulo y este triángulo son semejantes. Lo único que uno es chiquito y el otro es grande. Entonces, ¿qué yo digo? Que PQ sobre OPD es lo mismo que yo decir OC sobre OD. Es esto. Es esto que está acá. ¿Qué es esto? Esto que está acá. Pero eso sale de triángulos semejantes, realmente. Y de ahí despejo yo mi alturita que yo quiero, el triángulo chiquito. Para esa altura, ese PQ me da la altura de ese triángulo 1. Entonces ya, y lo aplico acá. Porque el área 2 realmente es un cuarto de cuadrante. Y eso es una fórmula. Que eso es dividir esa área, un área de un círculo completo, entre 4. Ustedes realmente con el video, lo miran bien el video, el ejemplo, lo miran bien y realmente van haciendo los cálculos paso a paso, pero tienen que practicarlo realmente. Deben practicarlo con el video y hacerlo. Por lo menos este ejercicio ustedes lo hacen. Lo van haciendo donde fallan, entonces por lo menos lo van calculando para que sepan realmente le tomen el timer al problema. Vamos a pasar al segundo problema, señores. Miren. ¿Qué dice el segundo problema? Ya pasamos el capítulo 4, vamos al capítulo 5, que tiene dos partes, flotabilidad y estabilidad. ¿Qué me dice ese problema? Miren, imagínense que esto sea un baúl, o sea, una pieza, que está realmente
en el fondo del mar, pero no en el fondo del mar, sino que ya realmente yo le estoy sujetando con una cuerda del fondo del mar, pero está sumergida en el mar. Esto es agua del mar. Entonces me dice, esa pieza completa pesa 258 y se encuentra atada. ¿Es por un cable? No, es un cable. Entonces calcule la tensión en el cable. El peso específico del agua es 10.05 kilonewton metros cúbicos. Miren algo también acá, que siempre se lo pongo se lo doy a ustedes. ¿Cuál es el peso específico del agua normal? 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Fíjense que yo le estoy diciendo que el agua del mar es azul, esa vaina, el agua que ustedes ven allá en el mar, tiene un peso específico de 10.05 kilonewton metros cúbicos. Es decir, el agua del mar pesa más que el agua normal. Entonces, por eso, si usted agarra el vaso fondo, igual, uno lo llena con agua del mar y otro lo llena con agua normal del botellón, entonces, y lo lleva al peso, el que tiene agua del mar va a pesar más que el que tiene agua del botellón. Fíjense que el peso específico es mayor. Entonces, ¿qué dice acá? Vamos a analizar este problema. Fíjense que esto es un volumen que yo tengo. Ese volumen tiene una base de ¿cuánto? De 300, una altura de 450 y tiene una longitud de 600. Entonces, ¿cómo se analizan estos problemas? Aplicando flotabilidad. Entonces, ¿qué yo hago? Me paro aquí de frente y miro hacia allá. Si yo me paro al frente y miro hacia allá, ¿qué yo veo? Esta área acá. ¿Qué es esto? El área de 450 por 300. Miren acá. Pero yo lo que miro esta área es para yo hacer este diagramita. Este diagramita dice, yo me coloco entonces en la mitad, que es el puntico del medio de acá, y coloco una fuerza hacia abajo, que es el peso, y coloco una fuerza hacia arriba, que es la fuerza boyante. La fuerza boyante es la reacción del fluido sobre el cuerpo. Y como tengo un agente externo, que es un cable, represento esa fuerza, que es la tensión del cable, la fuerza del cable. Si no hubiera cable, me quedaría entonces yo solamente con esas dos fuerzas, la fuerza del peso y la fuerza boyante. Entonces, ¿qué digo? Como el cuerpo está en equilibrio, realmente se aplica que la sumatoria de las fuerzas, todo cuerpo en equilibrio, significa entonces que la masa por la aceleración no hay aceleración, eso es estático. Puede estar moviéndose, pero a velocidad constante. Entonces F0, que es la segunda ley de Newton. Entonces me dice, la fuerza vertical son 0. Entonces, ¿cuáles son? Y digo positivo va hacia arriba. Eso significa que la flechita es positiva cuando va hacia arriba. Entonces, ¿qué tengo? FB. ¿Cómo va la flechita? Hacia arriba, positiva. Tengo W, que es el peso. ¿Cómo va? Va hacia abajo, negativa. Tengo la fuerza del cable. ¿Cómo la puse? Hacia abajo. Es negativa. Entonces, ahí lo que me interesa es la fuerza del cable. La fuerza del cable es la fuerza bullante menos el peso. Entonces, pero me dan el peso. ¿El peso cuánto es? 258 newton. Entonces tengo que la fuerza boyante, la fuerza del cable es la fuerza boyante menos el peso, es decir, la fuerza boyante menos 258 newton. Pero ¿qué pasa? ¿A qué es igual la fuerza boyante? Al peso específico del fluido por el volumen desplazado. El volumen desplazado es la proporción de volumen del cuerpo sumergido. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, como el cuerpo completo está sumergido por debajo del agua, fíjense, por debajo del agua, entonces el volumen desplazado será el volumen total de ese cuerpo. ¿Y cuál es el volumen total de ese cuerpo? Yo agarrar y multiplicar la base por la altura por la longitud. Y eso me da 0.081 metros cúbicos. Ya tengo ese volumen desplazado, calculo entonces la fuerza boyante, que es el peso específico del agua del mar, 10.05 kilómetros cúbicos por el volumen desplazado, 0.081. Eso me da que la fuerza boyante es 814. Ya entonces sustituyo acá, fuerza boyante 814 menos 258 me da 556 newton. Y ahí termina ya el problema. Ese problema ya terminó ahí, que era la fuerza del cable, lo que me estaba pidiendo. Preguntas. Este problema está muy claro, profesor. ¿Está claro? Está claro, ¿verdad? Sí, ese está claro, sí. Ay, Ese está bien. No, ese está claro. ¿Entiende, Vamos entonces a profesor? otro. Dígame. ¿Cómo, señorita? Me hablaron, no le escuché. Creo que ella dijo que se entiende. Ella dijo que se entiende. Ese se entiende. No, ese está fácil. Ustedes lo repasan y ese se entiende facilísimo. Facilísimo.
Miren, el quis de entender la flotabilidad o el principio de Arquímedes es entender el concepto de volumen desplazado. Si ustedes entienden ese concepto, si yo le digo, miren, ese concepto es fácil. Si este cuerpo yo se lo pongo realmente que salga a la mitad, usted nada más tiene que calcular el volumen de la mitad. ¿Cuánto sería? El volumen de la mitad sería ¿qué? Sería la base, que va a ser lo mismo, 300 por 453, que es 225 por 600, ya. Y eso lo multiplican por el peso específico del fluido. Pero como está completamente sumergido, realmente sería el volumen total. Ese es el quis, y por eso muchos profesionales y muchas no entienden el principio de Arquímedes por esa expresión del volumen desplazado. Bien, ahora vamos a un problema que a mí me encanta mucho. Vamos también a una zona oscurita también. Ahora, vamos a pasar de lo claro a lo oscuro. ¿Por qué lo oscuro? Porque fíjense, hay que hacer vistas. O sea, es sencillo el problema, pero hay que hacer unas vistas para entender el problema. En el curso, cuando yo estoy en presencial, lo que yo les digo es que esto es un crucero a los estudiantes. Y el crucero, como está lleno de gente, tanto los camarones llenos, es el ferry. Entonces estamos en el ferry, por ejemplo, no vamos a Puerto Rico. El ferry con respecto a este eje, fíjense, al eje que atraviesa, ha hecho un movimiento. Se quiere virar para este lado o para este lado. Y el capitán, entonces asustado, le dice él sabe que hay estudiantes de fluido de por eso el NAU, y lo llama, y le pregunta, le hace el cálculo. Estudiante, ¿el barco se va a hundir o no se va a hundir? Y usted tiene que hacer el cálculo, lamentablemente. Entonces, ¿cómo se hace ese cálculo? Ese cálculo se llama estabilidad. Vamos a ver entonces qué pasa. Si ese barco que está en el mar realmente es estable o no es estable con las condiciones que él tiene. ¿Cuáles son las condiciones que él tiene? Tiene un peso y tiene realmente un centro de gravedad y tiene las dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones? Miren, vamos a ver. Esto es yo mirando el barco de frente, es decir, su nariz. Estoy yo mirando el barco su nariz. Eso significa que tiene un ancho de ¿cuánto? Realmente tiene un ancho, la base es de 20 pies. Y esto es todo lo que es el barco, 8 pies. Eso es desde el piso, desde aquí es que están los marineros por acá, los contenedores, todo. Eso va hasta el fondo, 8 pies. Y tiene entonces una longitud de 50 pies. Fíjense que el centro de gravedad está realmente a 8 pies, porque está, ¿dónde está? Está en la cubierta. Y ya. Eso que ustedes ven ahí, imagínense que esos sean contenedores y el peso de la gente y de los marinos y de todo el mundo. Y eso pesa 450.000 libras. O sea, el barco pesa 450.000 libras. Ese barco está navegando en el mar. Esto es el mar. Y se mueve con respecto a este eje, al eje que atraviesa. O se puede girar de este lado o se puede girar de este lado. No gira nunca, de cabeza ni de espalda, no gira nunca. Sino la posición, fíjense, y eso es importante. Los barcos no se van de frente, no se van de nariz, ni se van de la parte trasera, no. Se van o de este lado o de este lado. Entonces existe un par restaurador realmente que lo lleva a la posición original. Y ese par restaurador realmente es la estabilidad. Bien, empezamos entonces el análisis. Miren lo que yo le hago. Vamos a ver. Yo le digo, lo primero que tenemos que hacer nosotros es hacer una vista frontal. Entonces, ¿qué es la vista frontal? Yo me pongo acá, donde está el mao, y miro mi barco de frente. ¿Y qué veo? 20 pies, ¿qué es esto? Y veo 8 pies. ¿Eso lo ven? La vista frontal. Sí, profesor. Bien. Sí. Me pongo entonces acá, cojo una yolita y me pongo de este lado. ¿Y qué tengo? 50 pies, estoy viendo 50 pies y estoy viendo mi 8 pies. Y eso es la vista lateral. Eso es lo que yo veo. Ahí es que están los letreros del barco, de que marín, qué sé yo qué, o ferry, ahí, en ese lado. Eso ya yo hice esa vista. ¿Se ve eso? Sí. Esa vista lateral, ¿la ven? Sí. Sí. Entonces agarré un dron y entonces con el dron saqué esa vista. ¿Cuál es? Desde arriba. ¿Y qué estoy viendo entonces? Una longitud de 50 y esta altura de ¿cuánto? De 20, que es esta. Se ve la superior también. De esa vista nosotros trabajamos con estas dos vistas, que son la vista frontal y la vista superior, para entender el cálculo. Perfecto.
el centro de gravedad dice que está a 8 pies, es decir, está sobre la superficie, porque esto tiene 8 pies, y yo siempre las distancias entonces los barcos la mido desde el fondo, voy subiendo hacia arriba, entonces 8 pies. Pasamos entonces al análisis. Entonces, ¿qué digo? Voy a hacer un análisis de flotabilidad. Entonces, para hacer el análisis de flotabilidad, saco de mi gaveta la vista frontal, que es esta. Entonces, fíjense, aquí en la vista frontal yo coloqué lo mismo que yo hice con el otro ejercicio anterior. Coloqué mi fuerza boyante hacia arriba y coloqué mi peso hacia abajo, en la mitad. Entonces, como eso está en equilibrio que tengo, fíjense que aquí no hay fuerza de cable ni nada de esa cosa. Entonces, mi fuerza boyante es el peso. Pero aquí es igual entonces la fuerza boyante al peso específico del fluido por el volumen desplazado. De aquí despejo al volumen desplazado, que sería el peso sobre el peso específico del fluido. Aquí, otra cosa, no puedo utilizar como peso específico del fluido 10.05 kilonewtons sobre metros cúbicos, porque el sistema que yo estoy utilizando aquí es el sistema inglés. Pero en el sistema inglés el peso específico del agua del mar es 64. Fíjense que es mayor que 62.4. O sea, entonces esto es 64. Entonces de ahí despejo el volumen desplazado. Lo que está diciendo realmente que es el volumen que se desplaza del barco es esto, 7031.25 pies cúbicos. Ahora bien, yo no sé realmente, fíjense, acá, no sé cuánto es lo que el barco tiene hacia abajo, no lo sé. ¿Cómo lo calculo? Haciendo este análisis. Yo digo entonces, fíjense, esto pasa una rayita por acá y esto digo, eso es lo que está debajo del agua, del barco. El barco tiene, recuérdense que tiene 8. Entonces yo le llamo, como no sé lo que está debajo del agua, le llamo una altura Y y voy a calcular esa distancia Y, distancia que se sumerge el barco, o sea, lo que está por debajo del barco. Este es el nivel del agua del barco acá. ¿Y cómo la calculo? Ah, pero yo tengo el volumen desplazado. ¿Y a qué es igual ese volumen entonces? Si yo quiero calcular el volumen de la parte roja acá, digo entonces que eso es la base, que es 20 por Y por la longitud. ¿Cuánto es la longitud? 50, miren. 20 por Y por 50. Y eso me da que el volumen sería 1000Y pie cuadrado. Entonces de ahí, pero como el volumen desplazado es de 1031, despejo a Y. Y es 7.03125 pies, señores. Miren lo que ustedes acaban de encontrar. De los 8 pies que tiene el barco, ese barco está hundido realmente 7.03125. Por eso es que está todo el mundo asustado ahí, señores. Porque lo que le quede menos de un pie. Menos de un pie, porque esto tiene 8 pies. Fíjense, cuando yo le hice la vista frontal, eso es 8 pies. De ahí, 7 puntos y pico están sumergidos. O sea, el agua está a ras de la cubierta. Con este valor que ustedes encontraron acá. Y por eso es que está todo el mundo asustado ahí. Se llenan los barcos de agua. O sea, eso está todo mojado ahí arriba ya. Ahí están tirando los salvavidas ya. Porque está todo mojado. Fíjate que tú tienes 7 puntos y pico de profundidad. O sea, el barco de los 8 que tiene, es menos de un pie que te queda ya sin, menos de un pie que se ve el barco. Pero vamos a seguir haciendo el análisis entonces. ¿Qué pasa? Entonces, ese valor me permite a mí calcular entonces el centro de flotabilidad, que se llama CB. Entonces, el centro de flotabilidad sería la mitad de lo que se sumerge. Entonces, sería, fíjense, ¿dónde se lo puse? Acá. Si él se sumerge Y, entonces el centro de flotabilidad sería la mitad, y yo le llamo YCB. Entonces, YCB sería la mitad de lo sumergido, que es 3.5156. Por fórmula, calculo entonces el valor entre MB, que es el valor entre, recuérdense, entre el metacentro y YCB. Entonces, eso me da MB, esa distancia. ¿Y cómo la calculo? Con I sobre B, el volumen desplazado. Entonces, para el cálculo del momento de inercia, utilizo la vista superior. Esto es el eje por el que gira el barco. Fíjese que este es el frente y este es la espalda del barco. No, él gira realmente de este lado, o se inclina de este lado, o se inclina de este lado. Entonces, y lo hago con el momento de inercia menor. ¿Cuál es el momento de inercia? El que me da la altura menor. Entonces, ¿qué tengo? Y es igual a base por altura al cubo sobre 12. Eso es 50 por 20, que es la altura al cubo entre 12. Y eso me da 33.000. Ya tengo entonces, y calculo entonces MB.
33.333.33 pie a la 4 entre 7.031.25 pie al cubo. Y eso me da 4.7407 pies. Ya tengo entonces, calculo la distancia al metacentro. YMC sería al YCB más MB, es decir, 3.5156 más 4 puntos y pico. YMC me da 8.2563. Entonces, fíjense cómo son las cosas. Como esa distancia, YMC, la distancia al metacentro, es mayor que la distancia al centroide, que es 8 pies, el barco es estable. O sea que esa vaina no se va a hundir. Y ahí están los tres problemas, señores. Entonces, pregunta. Yo les voy a subir el video y los problemas para que ustedes entonces, y así son tres problemas que le voy a colocar en el segundo parcial. Preguntas, dudas, sugerencias. Profesor, el segundo parcial del próximo martes. Sí, señor. Ok, gracias.